un artículo muy interesante que se llama El veneno del universalismo. El universalismo es una corriente teológica que entiende de que todas las personas en última instancia van a ser salvas. Porque un Dios de amor no puede dejar perder a las personas que no escucharon el mensaje. Entonces entiende el universalismo, o mal entiende, interpreta de una manera para dejarlo bien parado a Dios. Porque Dios no puede ser tan injusto de condenar al infierno a una persona que nunca escuchó del Evangelio. Una persona perdida en el medio del África no, eso sería injusto. Eso dice el universalismo, que en última instancia Dios va a salvar. Bueno, indudablemente si uno estudia las epístolas del apóstol Pablo y lo que él expresaba, lo que él lo movilizaba era: quiero predicar a la mayor cantidad de gente porque esas personas se van al infierno. Y si yo no les predico, se pierden eternamente. Y eso lo impulsó y lo movilizó a predicar. Ay de mí si no predico el Evangelio, ¿no? Entonces, ojo con estas corrientes universalistas que a veces por temor o por decir no pensar mal de Dios, nos transformamos nosotros en defensores de Dios para que no quede tan mal o que suene feo o políticamente incorrecto de que una persona por no escuchar se vaya al infierno. Es muy tétrico, muy grave eso, muy como extremista. Parece como suena extremista. Pero si uno hace una lectura llana de la Biblia, sin ser gran teólogo ni interpretar, hay innumerable cantidad de pasajes donde nos dan a entender de que la única manera de ser salvo es por nuestra fe en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra. Sin embargo, Si hubiera otra manera, bueno, no tendría sentido entonces predicar. Algunos dicen, bueno, pero las personas se pierden solamente cuando alguien les predica y esa persona rechaza. O entra también la comodidad de las personas que no quieren escuchar. Porque por ahí alguno les predica y lo primero que dicen es: eso a mí no me interesa. Es una comodidad. Comodidad, pero ahí está justificado. Algunos dicen, bueno, esa persona se va al infierno porque no quiso escuchar. O porque escuchó y dijo, no me interesa. Pero las personas que nunca escucharon, porque nacieron en el medio del campo o de la selva, esas personas se van al cielo. Eso dice el universalismo. Entonces, con esa teoría, más vale no vayamos a predicarle a los que están sin haber escuchado, porque no vaya a ser de que tengamos la mala suerte, que les predicamos el Evangelio y dicen que no, y los mandamos al infierno. Más vale dejémoslo en la ignorancia. Total, para que se vayan al cielo. Pero en ese caso la obligación es nuestra de predicar. Bueno, pero si vos le vais a predicar y le está mandando en cana porque si el tipo te rechaza, entonces es absurdo, ¿te das cuenta? Entonces, eso es una gran confusión. No, la palabra nos impulsa a predicar porque el que no cree en Cristo se va al infierno. Por lo menos, salvo que pase otra cosa cuando lleguemos al cielo, pero la revelación que nosotros encontramos en la Biblia es clara. Y eso debería ser lo que nos impulse a predicar. Buscar la manera como sea de que esos pueblos, esas etnias que hablábamos en la clase pasada, no alcanzadas, tengan la posibilidad de que llegue alguien y les predique el Evangelio. ¿No? Está escrito que antes de la venida de Cristo será predicado el Evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y sí? Por eso hay O sea que nadie va a tener la excusa para decir: a mí nunca me lo dijeron. Exacto, eso es cierto. Solo que la forma en que Dios estableció de que ese Evangelio sea predicado es a través de otros seres humanos. Claro. Porque dice que los ángeles miran con expectación lo que hacemos y se relamen desde el cielo y no pueden hacer nada. Y agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. ¿Quiénes predicamos? Los seres humanos. Entonces, será predicado el Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
Mateo 24:14. Claro. Entonces, ¿y quién va a predicar? Y bueno, nosotros, la iglesia. ¿Quién irá? A mí me sorprende algunos testimonios que hay de aquellos lados del Medio Oriente, por allá, y los musulmanes, qué sé yo, que muchos dicen que se le aparece el Señor mismo. O sea, como que Sí. ahí donde no entran predicadores, Sí. hay muchos testimonios que dicen que se le ha presentado el Señor mismo. Sí, Y ahí no. ellos se convierten y ahí ellos empiezan a como Sí. Ahora, lo que siempre he escuchado eso es que, si vos escuchás esos testimonios, yo los he escuchado, siempre ha habido una instrumentalidad humana. Por ejemplo, ha habido casos de que otro cristiano le habla y esta persona dice, anoche soñé que una persona se me aparecía y me decía, cree, y es lo mismo que vos me estás diciendo ahora. Claro. Y es como que le cae la cama a los ojos. Entonces, lo único que hizo esa persona fue un nexo. Y esa revelación, eso que marcó el a fuego y que la persona se no entiende qué es, termina de darle forma y comprender, este es el Es Evangelio. como que le entrega una llave para que abra la puerta y Exacto. y entre. Son impactantes los testimonios, ¿no? O ver, o sea, que ven una imagen y después esa imagen es lo que es la persona que venía a compartirle, ¿no? Bueno, hay un montón de testimonios así, pero bueno, en definitiva, lo que nosotros sabemos humildemente leyendo la Biblia, o lo que uno puede interpretar humildemente es que el Evangelio tiene que ser predicado para que todos tengan la posibilidad de conocer. Y eso es lo que lo movilizaba a Pablo. En definitiva, estamos viendo su vida, ¿no? Esa pasión para revertir esa situación espiritual de condena. ¿Qué tiene que hacer una persona para irse al infierno? No creer. Nada. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vos en el momento que naces, tenés una condena a muerte. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona para irse al infierno? Nada, quedarse como está. Interesante, ¿no? No es que tiene que hacer algo malo. Ya está, Ya está. La Biblia dice de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿eso se puede revertir? Sí. Ahí es cuando viene el Evangelio de nuestro Señor Jesús para darnos vida, ¿no? Para darnos la posibilidad de ser salvos. Una pregunta, Pablo. Cuando se habla de instrumentalidad humana, o sea, esa persona, ese musulmán, por ejemplo, que tuvo sueño o visión, tiene que haber habido una persona que le habló del Evangelio. O A si veces puede esa ser persona después. no le habló a nadie, más en este tiempo de las comunicaciones, esa persona capaz que vio algo en cristiano, aún en su nación misma, entonces de ahí empezó, digamos, a ver algo y Dios se lo puede revelar, porque ellos están totalmente cerrados, como los judíos también en este tiempo. Sí, y a veces la predicación no es que te encontraste con alguien, Claro. fue con internet, con una película, es una forma de Se expande el que el Evangelio. Evangelio se expanda. Es más, hoy por hoy ¿Cuánta hay Biblia? tanta gente hablando mal, por ejemplo, de la inteligencia artificial, porque yo hice la prueba para ver si es cierto. Vos podés Pecador. preguntarle si Jesús existe o cómo puedan llegar a Cristo y te explica. No te explica por ahí con tantos versículos bíblicos, pero te lo explica cómo llegar a Cristo. O sea que si yo no fuera una argentina y viviera en esos países, esa inteligencia artificial a mí también me puede explicar en mi idioma. Aparte O sea, no es ser pecador, sino es ver si realmente es tan terrible como están diciendo algunos hay que cristianos saberlo usar. y que no todo es malo, es como otras cosas que también dijeron que eran malas. El avance ha sido Buscar el lado bueno. Ya le dijo el Señor, si ustedes no hablan los celulares, Exacto. Las piedras, dice. las piedras. Las piedras. La IA, el avance que ha habido, que antes hacían cualquier cosa los creyentes, ¿no? Para que, aunque el que no supiera leer, que aunque sea que le lean un papiro, y ahora hay Biblia de todos los idiomas. Sí. y la audiobiblia, o sea, Claro, hasta se puede el otro escuchar. día le estaba explicando a un vecino que empezó en la iglesia hace poco, o sea, nunca había ido,
la vista. 90%, o sea, se ve algo si se lo arrima así a la cara. Entonces me preguntó cómo era el tema de la Biblia, si había alguna manera, y le expliqué cómo Claro. escuchar la Biblia. Excelente. O sea, la herramienta está. Hay cualquier cantidad de Hay herramientas. Nada que ver lo que hasta pasaba en antes. YouTube ahora Sí. pasa bastante. También puedes poner los salmos o algo. Bueno, y para terminar, algo también interesante en la vida de Pablo fue el sufrimiento. Porque todo bien, venimos con todas las virtudes. ¿Por qué dejó para lo último? todo- Y vaya si hubo una vida que sufrió, ¿no? Creo que vos lo dijiste al principio, cuando él se convierte, el Señor le dice, ¿no? Hay muchos pasos. Que él iba a entender de qué se trataba. ¿Y las cartas dónde las escribió? Las principales cartas más fascinantes desde la prisión, ¿no? En la casa esa que alquilaba donde estaba preso, ¿no? Y no estaban porque las cárceles de antes no eran como las de hoy. Incluso Pablo dice que en Filipenses 3:10 que era su profundo anhelo conocer a Cristo y participar con él de su sufrimiento, ¿no? O en 2 Corintios 11 dice que cuando él dice en trabajos mucho más en prisiones, en azotes, sin medida, en peligro de muerte muchas veces, relatando todas las cosas que él había tenido que transitar en su vida, ¿no? Vaya si tenía anécdotas para contar, y no anécdotas precisamente de la buena, no, anécdotas de todas las veces que había zafado y todas las veces que había cobrado también, ¿no? Entonces hay muchos pasajes que revelan. Cuando se hizo pasar por muerto, ¿no? Para que dejen de apedrearlo. ¿Por qué? Notamos que la mitad del tiempo de su carrera la pasó en la cárcel, por ejemplo. La mitad del tiempo de su vida productiva estuvo preso. Y al final su vida terminó martirizado, porque dice la tradición que fue muerto en Roma, ¿no? Dicen que le cortaron la cabeza, con Nerón. Y fue mártir de Cristo, ¿no? Y Pedro también crucificado, según la tradición, cabeza abajo, porque no era digno, él pidió de morir como su Señor, ¿no? Así que los sufrimientos fueron tremendos, sufrimientos físicos, pero también sufrimientos emocionales, ¿no? Ser rechazado por su propio pueblo, por sus colegas. Eso indudablemente debe haber calado hondo y debe haber convivido él con eso, ¿no? Qué vida difícil también. Por eso me asombra de cómo lo entendió plenamente, porque cualquiera que le pasa todo eso, lo primero que piensa es el Señor. Tira la toalla. No, o sea. Sí, tira la toalla. O sea, el Señor me abandonó porque, no sé, estoy pagando mi culpa, estoy pagando el pecado, porque todo el tiempo, o sea, la mayor parte de su tiempo productivo ese preso, y no solo preso privado de la libertad, sino que Azotado, golpeado, todo, o sea, mucho, o sea, Y fíjate que como uno lo ve mucho. nunca lo percibe a Pablo cuestionando. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Como yo digo muchas veces, ¿por qué me toca esto a mi Señor? Yo tengo que sufrir tal cosa. Y uno no ve nunca que Pablo tenga esa actitud, ¿no? Sino que su pregunta no era esa, sino ¿cómo puedo hacer para que esto que me está pasando contribuya a predicar el Evangelio? Esa era su pregunta, ¿no? No cuestionarle a Dios por qué me pasa esto, sino cómo esto que me pasa lo puedo transformar en bendición, en usarlo para que el Evangelio se extienda. Así que confiaba en Cristo, aunque fuera víctima. Tenía gozo a pesar de los sufrimientos. Tenía esperanza a pesar del dolor, ¿no? Y contento porque Cristo era lo esencial para su vida, ¿no? Era el hombre que sonreía a pesar de tantas cosas que le tocó pasar en su vida, ¿no? Dejó la seguridad, la popularidad, la carrera que él tenía como teólogo y que apuntaba para ser un erudito, todo eso lo llevó a tener por basura, como dijo, ¿no?
todo lo tengo, no tiene ningún valor todo eso. Y consideró siempre las circunstancias como una oportunidad para dar a conocer a Cristo mientras sacó lo mejor de cada situación. Yo creo que eso nos sigue interpelando a nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener esa actitud? ¿No? Como Señor, sé que la vida es de sufrir muchas veces, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, ya lo advirtió el Señor. Bueno, ¿cómo poder transformar ese sufrimiento en algo que valga la pena? Me enteré de esa característica de seguimos adelante. Bueno, Pablo tuvo esta cualidad, ¿no? Como decíamos, muchas de las cartas las escribió desde la prisión. Y al final vuelve siempre a ese gozo de lo que él buscaba, ¿no? ¿Cuál fue el secreto? Y hay una palabra que es clave, la abnegación. Es una palabra que me pega mucho siempre, ¿no? Porque no es una palabra popular hoy en día. La abnegación es la antítesis de lo que el mundo y la sociedad hoy pregona como un valor. Un valor hoy que uno lo ve en cualquier ámbito y nosotros a veces en algunos mismos es: yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a disfrutar, tengo derecho a pasarla bien. El cuerpo es mío. El cuerpo es mío, o sea, reivindicamos nuestro derecho a ser feliz. ¿Por qué no puedo? Yo tengo derecho también a... Y no es que esté mal eso, El derecho, el mérito. el mérito, todo, ¿no? Pero en la Biblia se nos enseña la abnegación, que es lo opuesto a eso, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta entender lo que es la abnegación, ¿no? La abnegación es de alguien que se sacrifica o renuncia a sus deseos e intereses por otro, ¿no? En este caso, por los intereses de nuestro Dios, ¿no? Y a mí es una palabra que me sigue siempre interpelando, ¿no? ¿Yo vivo una vida abnegada o siempre estoy atento a mis intereses también, ¿no? Y el Señor Jesús lo dijo en Mateo 16 y en Marcos 8: el que quiera ser mi discípulo, ¿cómo dice? Niéguese a sí mismo, tome su tome su cruz. cruz y sígame, ¿no? Eso es abnegación. Es estar dispuesto a ceder, no solo para seguir a Cristo, es estar dispuesto a ceder por el estilo de vida que Dios nos pide, por ser la clase de persona que Dios nos pide ser. Y saber que tiene es recompensa, pero que no sea solo por ser recompensa, sino porque tiene un propósito mucho mayor de cualquier cosa que se pueda alcanzar acá. Porque Pablo también lo dijo, que el Señor dejó su condición de Dios, se negó a sí mismo y tomó la forma de siervo, pero dice que puso por delante lo que iba a pasar, o sea, que él iba a ser exaltado, que su nombre iba a ser sobre todo nombre. O sea, incluso nuestro Señor también sabía que después de padecer todo lo que iba a padecer, venía algo grande de parte de Dios, como resultado de su obediencia, de su fidelidad, de su valentía también. Yo siempre le agradezco la valentía, porque él también pudo haberse, ahí en la última noche que dijo: si es posible, pásenme la copa. Y si se echaba para atrás, que era libre de hacerlo, porque se supone que tenía la libertad. Era humano. Porque por obediencia lo hizo, Claro. o sea, por decir que sí. Así que siempre le doy gracias por su valentía también dentro de todo el mundo. Bueno, y termina la vida de Pablo con algunos de los logros, ¿no? Ese estilo de vida abnegada, ese estilo de vida entrega, con una entrega absoluta al Señor, a pesar de dejar de lado su salud física, su salud emocional, dio su fruto, ¿no? ¿Cuánto hemos sido bendecidos y seguimos siendo bendecidos por los escritos de Pablo, por sus interpretaciones de la ley, de la Biblia, del amor de Dios? ¿Cuántas personas se han convertido producto de leer la palabra, ¿no? Y muchas de las cartas que él escribió. Y en poco más de 10 años,
dice la historia, Pablo estableció la iglesia en 4 provincias del imperio, en Galacia, en Macedonia, en Acaya y en Asia. En el año 47 no había iglesia en toda esa región, y en el 57, 10 años después, ya estaban levantadas y creciendo un montón de iglesias en todos esos lugares, ¿no? Iglesias que eran grupos de creyentes, ¿no? Quizá como nosotros acá podemos decir En una casa, no es que estaban una casa, templo. abajo de un árbol, a orillas de un río. Y a diferencia de otros misioneros, Pablo concentró su obra en centros urbanos, porque él entendía de que eso iba a permitir de que el evangelio después se expanda a otros lugares. O sea que era un tipo estratégico también. Estaba atento, ¿no?, a la realidad. Si hubiera vivido hoy, yo creo que Pablo hubiera usado la inteligencia artificial, hubiera utilizado Wikipedia, hubiera utilizado YouTube y el Google y hacer investigaciones, el mapa, porque con lo poquito que tenía en aquel entonces, vemos que él nombra las ciudades, dice ya fui acá, ya fui allá hay un grupo de iglesia, ahora estoy viendo cómo me voy hasta allá al extremo del continente a España, Bien organizado. quiero pasar por Roma, ustedes ayúdenme a llegar a España. O sea, era un tipo estratégico, o sea. Y eso que no había aviones ni Por nada. eso te digo, si hoy estuviera hoy, sería un tipo que se valdría de los elementos que hay, ¿no? Así que Pablo alcanzó a personas de todas las clases sociales también, a ricos, a pobres, a autoridades, a personas comunes, y estableció iglesias independientes, congregaciones que las unían lazos fraternales. No se incolumnó detrás del ministerio del apóstol Pablo. No es que él fundó un ministerio apóstol Pablo y asociados, y todas las iglesias tenían su loguito. No, él fundó iglesias de Cristo, que las unían vínculos fraternales. Porque él decía, les mando esta carta a ustedes, pero ustedes después esa carta mándenla a otras ciudades. Cuando escribe los Gálatas, dice, a la iglesia de la Odisea mándenla. O sea, había vínculos de fraternidad. Entendió que el más importante era Jesucristo. Exacto. Y las iglesias que fundó fueron sólidas muchas. Así que esto ha sido un poquito la historia de la vida de Pablo, no solo para quedarnos con la anécdota de su vida, de su familia, sino para que el Espíritu Santo nos pueda como generar un cosquilleo y un deseo de intentar emular estas características espirituales que lo movilizaron, ¿no? Y que ha sido de inspiración para tantas generaciones a lo largo de estos 2000 años, que obviamente ver ese ejemplo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía Pablo, ¿no? Hay que tener agallas para ponerte. ¿Cuántos de nosotros nos animamos a decirle a otro, imitame a mí como yo imito a Cristo? Yo no me animo. Pero bueno, Pablo era uno de estos, ¿no? Y nos sigue interpelando a nosotros. Así que bueno, amigos, esto ha intentado ser esta lección de base bíblica de la misión. Luego de cada lección ustedes han visto que hay sugerencias para finalizar, que son trabajitos prácticos que lo que buscan es profundizar o afianzar lo que hemos intentado desarrollar. Por ejemplo, en esta dice, te anima a que elabores una lista con cosas que tenés que dejar en tu vida para ajustarla al propósito de Dios. Reflexionar, por ejemplo, cuál es una de las características que más te impactó del apóstol Pablo y por qué. Y contestar una pregunta: ¿cuál es nuestra actitud frente a las misiones? ¿Lo vemos como una obligación? ¿Lo vemos como una deuda? ¿Como una carga? ¿Como un privilegio? Y hay un texto que voy a pedir que lo lean bien, que para mí ha sido muy revelador en este último tiempo, que es Efesios 3:8, en la Nueva Traducción Viviente, una Biblia que me gusta mucho. Pablo decía que él reconocía de que Dios le había dado el privilegio a él de poder contarle a los gentiles las buenas nuevas de salvación. O sea que Pablo, además de todo eso que dijimos, de que para él era una obligación, que era deudor, que salía de la vaina,
él llega a decir ahí casi al final de su vida que para él era un privilegio. ¿Querés que lo lea? ¿Lo tenés? Dice, aunque soy menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. Yo me quedo Palabra con de Dios eso. para todos. Me quedo con esto. Qué privilegio es que nosotros, con lo miserable que es nuestra vida, ¿no? ¿Qué podemos chapear? Podemos caretearlo un poquito con algunos nomás, que no nos conocen tanto y mostramos imagen poquito, pero nosotros en nuestra intimidad sabemos qué clase de personas somos, ¿no? Y, o por lo menos hablo por mí, perdón, no hablo por ustedes, pero dejamos mucho que desear, yo dejo mucho que desear. Entonces, que Dios me use a mí es un privilegio. ¿Quién soy yo? Bueno, eso indudablemente fue algo que Pablo le pegaba acá en el corazón, ¿no? Hay que ser auténtico. Auténtico y no con un discurso nuestro, es simplemente la gracia de Cristo. Así que bueno, hasta acá, amigos, espero que Dios pueda usar esto que hemos podido compartir en esta clase. Dios sabe de qué manera lo puede hacer, ¿no? Pero al menos si algo les aclaró alguna cosa, si Dios les pudo hablar en estos días, en algún aspecto, bueno, gracias a Dios, y que pueda ser usado para su gloria, ¿no? Así que bueno, gracias por la atención.